Vamos a ver para nuestro amigo Piscis qué nos depara este mes de mayo. Vamos a ver qué nos depara este mes de mayo para nuestros amigos Piscis. Uy, se han caído aquí un montón. Vamos a ver qué te deparan. Vamos a ver con el amor y las relaciones al principio, a lo primero. Puedes llegar a tener mucho feeling con Sagitario, Libra y Aries. Vamos a ver qué nos indican aquí las cartas. Para los taurinos, vamos a ver mayo que promete. Vamos a ver qué promete. Aquí tenemos, promete ser un mes de estabilidad, armonía, sobre todo en el ámbito, en el amor y en las relaciones. Las relaciones que para las personas que tienen ya pareja, pueden profundizar aún un poco más. Podéis intentar conoceros un poco más, profundizar, fomentar, hablar qué os gustan. ¿Qué os gusta a uno? ¿Qué os gusta al otro? Intentar conoceros un poquito más. Es para tener esa conexión emocional, para poder tener ese compromiso mutuo aún más todavía. Es un momento propicio para fortalecer esa comunicación. Pero es importante mantenerla fiel a sí mismo y buscar relaciones basadas en la honestidad y en la compatibilidad a largo plazo. Bueno, a no ser que no queráis una relación a largo plazo. Me sale que es una persona que piensas y piensas mucho. Que me sale que piensas mucho. Vamos a ver nuestros amigos taurinos qué tal le va a ir en los estudios, en las finanzas. Vamos a ver cómo se presenta. Bueno, que tenemos aquí un pedazo de sol y dos ases. No está la cosa mal, pinta bien. Vamos a ver en el ámbito profesional. Vamos a ver. Mayo puede ser un mes de progresos y logros para los taurinos. Pueden surgir nuevas oportunidades laborales o proyectos que se te permitan demostrar tu talento, vuestro talento. Es importante mantener el enfoque. Si tienes una idea, que no te hagan dudar de ella. Sobre todo, mantén el enfoque. Tienes que ir también con prudencia en términos económicos. Ten cuidado, ves con prudencia y si te piden mucho o algo de dinero, una gran cantidad, intenta hacerte a la negación, porque no veo yo que esto sea devuelto con una facilidad rápida. Así de claro lo digo. La planificación financiera cuidadosa ayudará a garantizar, de verdad, organízate la economía para que te resulte bien en el mes de mayo y sobre todo lo que estoy diciendo de cuidado a quién le dejas económicamente dinero, porque me sale aquí que te va a costar que te lo devuelvan. Vamos a ver a nivel de salud y bienestar. Bueno, tampoco pinta mal, salud y bienestar. Empezamos con esta al revés. ¿Qué le vamos a hacer? La salud y el bienestar en Tauro pueden estar en un mes positivos poco. Yo te veo aquí un mes positivo. Mientras mantengas hábitos saludables, es prioritario que priorices aquí el descanso adecuado, el dormir todas las horas que necesitas y sobre todo la nutrición, una nutrición equilibrada, balanceada, que no sea tengo prisa, esto mismo que muchas veces nos pasa, tengo prisa y ya la cojo lo primero que pillo. También sale la actividad física, también es esencial mantener la vitalidad y el equilibrio emocional, sobre todo el emocional. Taurinos, que sois muy emocionales, pueden beneficiarse de actividades al aire libre. A vosotros os va bien el aire libre. Sois personas de libertad, como digo yo. Tranquilidad para recargar energías y reducir el estrés. Un ejercicio, algo así, al aire libre os iría bien para lo que os digo. Los tauros sois de no estar, sí que os gusta mucho tauro, que le gusta estar encerrado, que le gusta estar en casa, pero sí que es verdad que hay otros que no les gusta estar en casa, prefieren coger y hacer ejercicios al aire libre. Vamos a ver en tema de viajes si nos sale algo.
o en mes de mayo no vamos a hacer nada. Vamos a ver, hombre, sí que hacemos, algo hacemos. 7 de bastos, este mes puede ser propicio para planificar un viaje, lo tengo claro, aventuras, cosas que te permitan, a los taurinos, que os permitan explorar nuevos lugares, actividades emocionales, ya os he dicho que sois muy emocionales. Es importante tener en cuenta restricciones y preocupaciones relacionadas en la situación. Vamos a ver qué más te sale aquí. Puedes encontrar satisfacción en tus experiencias que te permitan conectar con la naturaleza y disfrutar de momentos de tranquilidad y reflexión. Te están indicando que mayo es un mes para ti, que necesitas tranquilidad y reflexión. Sobre todo si hay buen tiempo, sol, esa vitamina D que tan bien nos va, sol para los taurinos. Tenéis un mes, la verdad, se os presenta un mes muy bueno, tanto en economía, tanto en aventura, tanto en amor, tanto en salud, en economía, en fin, tenéis un mes que, Tauros, os va a ir de maravilla.